Hola, mi nombre es Daisy Martínez, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y a continuación en este video analizaremos la disputa de Cachemira entre la India y Pakistán. Este conflicto es relevante ya que no es solo un problema religioso y territorial, esta región es un punto estratégico para el control de los ríos y los pasos fronterizos, además de suponer un símbolo para la construcción de las identidades nacionales de cada estado. La disputa por Cachemira ha supuesto y todavía supone en la actualidad un gran número de víctimas y de situaciones de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas indias y de grupos armados pakistaníes. Además, este conflicto representa una gran inestabilidad para la región y una problemática internacional. Comencemos entonces ubicándonos geográficamente. El territorio de Cachemira tiene una extensión aproximada de 222.000 kilómetros y está ubicado entre Afganistán, India, Pakistán y China. Este conflicto ha estado presente por 70 años, causando miles de muertos, pero ¿cómo fue que inició? El conflicto por este territorio se remonta a 1947, cuando Gran Bretaña otorgó la independencia a la colonia de las Indias Orientales. Lord Mountbatten, el último virrey de la India británica, jugó un papel clave en este proceso, mientras que la línea de división fue trazada por Sir Cyril Ratcliffe, quien no tenía el suficiente conocimiento sobre lo que ocurría en la región. Después de esta partición se crearon dos estados, cada uno independiente, India y Pakistán, dividido a su vez en dos, oriental, que para 1971 se convertiría en Bangladesh, y occidental, con la integración de la India de cerca de 225 principados. Uno de ellos, Cachemira, tenía un gran número de habitantes musulmanes y había quedado del lado indio. El problema fue que el gobernador Maharaj Hari Singh mostró intenciones de querer independizarse de ambos países. Ante esto, Pakistán reaccionó invadiendo el norte de Cachemira, obligando a Hari Singh a pedir ayuda a India, quien se la concedería a cambio de la promesa de no salir nunca de la Unión India. Así, el 1 de enero de 1949, con la intervención de la ONU, se estableció un alto al fuego y la imposición de una línea de control. En 1965 se produciría otra guerra por Cachemira. En este año, Pakistán lanzó la Operación Gibraltar, que tenía como objetivo la infiltración de las fuerzas para provocar una insurrección contra el gobierno indio con la esperanza de iniciar una rebelión y una anexión. India respondió con un contraataque militar, todo esto en medio de las presiones por la Guerra Fría. La presión internacional para frenar el conflicto fue importante y finalmente se acordó un alto al fuego el 23 de octubre de 1965, después de que mediante negociaciones se firmaron los acuerdos de Tashkent, supervisados por la Unión Soviética, donde se acordó retirar todas las fuerzas. Para 1970, las elecciones generales en Pakistán resultaron en la victoria de la Liga Awami, un partido político de Pakistán orientado por Sheikh Mujibur Rahman, que demandaba una mayor autonomía para Pakistán Oriental. Sin embargo, el régimen de Pakistán Occidental, liderado por el presidente Yahya Khan del Partido Político Popular de Pakistán, se negó a reconocer los resultados electorales, dejando así una nueva escalada para el conflicto. La India intervino proporcionando apoyo militar, entrenamiento y refugio a los Mukti Bahini, los combatientes para la libertad de Bangladesh, y tras un ataque a bases aéreas indias en diciembre de 1971, se declaró formalmente la guerra. Esta guerra duró solo 13 días, terminó con la victoria india, la independencia de Bangladesh y el Acuerdo de Simla de 1972, donde se decidió mantener la línea de control y resolución bilateral del conflicto. En 1999 surgió otro enfrentamiento cuando 400 pakistaníes se infiltraron en el Kargil, en la zona controlada por la India, y esta respondió con la Operación Vijay, con ataques aéreos que obligaron a Pakistán a retirar las tropas, provocando tensión ante una escalada entre estas dos potencias nucleares. Esta afectó la estabilidad política, contribuyendo a un golpe de estado en Pakistán por parte del general Pervez Musharraf. Ya que tenemos un poco más de contexto histórico, describamos ahora un poco más en la situación actual. En noviembre de 2023, Pakistán declaró un alto al fuego que fue rápidamente correspondido por la India, y el mes siguiente ambos países acordaron establecer enlaces aéreos directos y permitir los vuelos de sus aviones en los espacios aéreos del otro, tras 2 años de prohibición. Otro paso adelante para establecer relaciones entre los dos países se dio en abril de 2005, cuando por primera vez en 60 años un servicio de autobuses se estableció entre Muzaffarabad, en la zona pakistaní, y Srinagar, en la zona india. Inevitablemente la línea de control sería un escenario de tensiones constantes, ya que no es una frontera internacional reconocida, sino el resultado de los conflictos anteriores y hay acuerdos de cese al fuego. Ocurrirían entonces numerosos ataques, disparos y bombardeos. En 2016, un ataque terrorista en la región de Uri fue atribuido por la India a militares pakistaníes, proporcionándole una excusa a la India para lanzar un ataque contra presuntos campamentos militares en la línea.
En 2019 hubo una crisis importante. El gobierno del primer ministro Narendra Modi, un nacionalista hindú que hizo campaña de reelección en parte para animar el fervor patriota contra Pakistán, prometió la integración de Cachemira a India, una causa que el Partido Popular Indio ha impulsado desde hace décadas. Revocó el artículo 370 de la Constitución india, un apartado con 7 décadas de antigüedad que le otorgaba autonomía a los estados de Jammu y Cachemira, e introdujo un proyecto legislativo para eliminar el estatus de la región, con el cual quedará dividido en dos partes. Ambas estarían bajo el control del gobierno central indio. La causa inmediata fue el ataque suicida del 14 de febrero, cuando un militar islamista estalló un convoy de camiones en los que iban fuerzas paramilitares en Pulwama. Los aviones indios respondieron al atentado con un sobrevuelo en Pakistán, donde realizaron ataques aéreos cerca de Balakot. Al día siguiente, aviones caza pakistaníes e indios se enfrentaron. Los pakistaníes lograron derribar un avión indio. Como respuesta, capturaron a un piloto indio y en un intento por la búsqueda de la paz, este fue liberado y repatriado. Desde que se produjo el ataque en Pulwama, la perspectiva de la India es de molestia y rabia, mientras que en Pakistán el primer ministro Imran Khan hizo un llamado a la calma y al diálogo con India, estableciendo que ninguna de las partes de este conflicto podían permitirse una escalada dadas las armas que tienen en su poder. Las implicaciones a nivel local tras las medidas de Modi para incorporar Cachemira a la India prometieron ser populares entre gran parte de la población de su país, pero en Cachemira hubo pánico debido a las décadas de protestas en contra del mandatario indio. Regionalmente, los cambios constitucionales establecidos por un decreto presidencial podrían ser desafiados con medidas legales. La Corte Suprema de India ya había dicho que el artículo 370 no podía ser derogado, porque el órgano legislativo tendría que aprobar el cambio que dejó de existir en 1957. Tami Madan, integrante del Centro de Investigación Brookings Institution, explicó al diario estadounidense The Washington Post que una consecuencia notable ha sido el aislamiento político de Pakistán, ya que ningún país se ha pronunciado a su favor de manera explícita y muchos han pedido a los implicados que cesen las hostilidades. Para las implicaciones económicas, considerando el tamaño de la economía de la India, la cual es más grande con respecto a la de Pakistán, el gasto de defensa que destinó Nueva Delhi en 2006 fue del 3.56% del PIB, el cual es sumamente elevado, mientras que el gobierno de Islamabad erogó alrededor de 2.47% del PIB. Para el contexto internacional, a pesar de una reunión entre Modi y Trump en la búsqueda de la mediación estadounidense del conflicto, la política exterior de Trump finalmente decidió apoyar a India y entonces China se convirtió en un aliado cercano y patrocinador financiero de Pakistán. Al respecto de una búsqueda para solucionar este conflicto, el Parlamento Europeo presentó una propuesta de resolución, considerando desde hace décadas la regularidad de los enfrentamientos armados entre los dos países, con un coste estimado de 14 millones de dólares en gastos de defensa, lo que limita el desarrollo económico de ambos países y expone a gran parte de la población mundial a la amenaza de las armas nucleares, además de la continua negativa de India y Pakistán a la intervención de terceros. En los intentos para solucionar el conflicto, según se expone en una carta dirigida al Consejo de Seguridad por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a raíz de la resolución 1172 de las Naciones Unidas de julio de 1998, se exponen 4 principales puntos. 1. Pide a la India y a Pakistán que eleven el nivel de diálogo sobre la cuestión de Cachemira y Jammu y acepten la mediación internacional. 2. Pide a las Naciones Unidas que emprendan nuevas gestiones para convencer a ambas partes que acepten la mediación internacional. 3. Pide al Consejo que apoye toda iniciativa para llegar a una solución justa y pacífica del conflicto de Cachemira y Jammu. 4. Que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo de las Autoridades Pakistaníes actualmente en el poder, al Gobierno de la India y a la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, además, obviamente, de las Naciones Unidas. La disputa de Cachemira entre India y Pakistán es un recordatorio de cómo los conflictos arraigados en la historia y la identidad nacional pueden tener consecuencias devastadoras para las personas que viven en las regiones afectadas. Este conflicto ha persistido durante décadas, cobrando un precio humano y económico incalculable y perpetuando un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Es una llamada de atención sobre la importancia de la diplomacia, el diálogo y la cooperación internacional para abordar conflictos complejos y encontrar soluciones pacíficas, destacando la importancia de abordar a todas las partes involucradas y trabajar hacia una solución que respete los derechos humanos, la autodeterminación y la estabilidad regional, ya que solo a través del compromiso, la comprensión mutua y la voluntad política de todas las partes puede surgir una solución sostenible y justa para esta larga y dolorosa disputa. Por último, este es un desafío persistente para la paz y la estabilidad en el sur de Asia. A medida que India y Pakistán continúan con sus posturas inflexibles, es crucial buscar soluciones pacíficas y dialogadas para poder resolver este conflicto arraigado en la historia y la identidad nacional.
Como ya mencionamos, la mediación internacional, el diálogo constructivo y el compromiso con los derechos humanos son fundamentales para evitar una escalada de violencia y promover la coexistencia pacífica en la región. La resolución de la disputa de Cachemira no solo beneficiaría a la India y a Pakistán, sino que también tendría implicaciones positivas para la estabilidad global y el bienestar de millones de personas afectadas por décadas de este conflicto. Para conocer más, escanea los códigos QR.